¿Cómo están mis queridos amigos de Finanzas a la Carta? Soy Adrián Díaz, soy experto en finanzas personales. Me da muchísimo gusto saludarles iniciando la semana con temas súper importantes y hoy vamos a hablar de algo que en Finanzas Personales a la Carta no habíamos hablado porque pues quizá no teníamos ese contacto tan especial para hablar de un tema tan especial. Vamos a hablar sobre el presente y el futuro del gas natural en México. Imagínense qué tan importante es este energético, este insumo, que las industrias no podrían operar, muchas industrias no podrían operar, su casa simple y sencillamente no podría operar si usted y si el gas natural no existiera en estos momentos. Mi queridísimo amigo Ricardo Ortiz, consejero de la Asociación Mexicana de Gas Natural, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Adrián. Muy buenas tardes y aprovecho también para mandar un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo. Bueno, pues a ver, en la introducción ya lo habíamos dicho, ¿no? Un insumo indispensable para la industria, para los hogares, para el país entero, el gas natural. ¿Qué es el gas natural, mi querido amigo? ¿Y por qué es tan importante para las personas que nos están viendo en este momento y deben de poner atención en esto? Bien, creo que es una muy buena pregunta para empezar la conversación. El gas natural es un gas que se obtiene de la naturaleza, tal cual se saca, digamos que de los yacimientos de forma natural y después mediante algún proceso de purificación es como se inyecta al Sistema Nacional de Ductos del país y a través de las distribuidoras que tienen ductos más pequeños y con menores presiones, es como le entregamos el gas a las residencias, a las casas, a las industrias, a los comercios, a las empresas generadoras de electricidad. Entonces, el gas natural realmente es un factor de desarrollo para cualquier comunidad y está presente pues en todas las actividades que se desarrollan en el país. Y sí, es muy, muy importante. Y qué bueno que nos das la oportunidad para explicarlo, porque quizá a lo mejor la población que recibe gas natural en sus casas no sabe de dónde viene, qué es, cuáles son las ventajas, los beneficios, y qué bueno que nos da la oportunidad para platicar sobre esto. Pues vamos a entrar de lleno, mi querido amigo, a ver, ¿cuáles son las ventajas del gas natural, por ejemplo, contra otro tipo de combustibles como el gas LP, como, pues, no sé, la gasolina, porque también es sustituto de la gasolina? ¿Cuáles son las diferencias entre estos combustibles? Mira, haciendo un comparativo con el gas LP y relacionándolo con el consumo residencial, el gas natural, hablando de los beneficios económicos, eh, estamos hablando de un ahorro del orden del 30%, por un lado. Por otro lado, dadas sus características, es un energético seguro. Ante alguna posible fuga que se pueda presentar, al ser más liviano que el aire, se disipa y se mitigan las condiciones de riesgo que pudiera haber en una habitación, en una residencia, a diferencia del gas LP, que cuando se presenta una fuga, al ser más pesado que el aire, se queda en la parte, en el fondo, entonces el riesgo es mayor. Por otro lado, es ecológico, puesto que su combustión no produce CO2, no produce monóxido de carbono. Ya estoy hablando aquí de las aplicaciones para gas natural vehicular, en que tienes unos beneficios ambientales bastante importantes. No se produce CO2, hay una disminución muy importante en la producción. No se producen óxidos de azufre, no se producen partículas suspendidas y no se produce monóxido. Entonces los beneficios ambientales son enormes. Y bueno, y aparte la comodidad, el gas natural con que abras una llave, tienes todo el gas natural disponible para su consumo. A diferencia del gas LP, en donde tienes que estar muy al pendiente del nivel que tengas de combustible en tu tanque de almacenamiento. En cuestión de precios, mi querido Ricardo. Mira, en el caso del residencial y comparado contra un gas LP, estamos hablando de un 30% aproximadamente, dependiendo de las zonas geográficas del país, pero en promedio andan en un 30%. Pero las diferencias se vuelven sustanciales cuando estamos hablando de un segmento como el gas natural vehicular, en donde el gas natural vehicular, desplazando a la gasolina y el diésel, los ahorros que se obtienen son del orden del 50% para un automóvil, para un taxi,
en donde haciendo una conversión de tu automóvil que te puede costar 35,000 o 40,000 pesos, un taxi que está en continuo movimiento, puedes llegar a hacer el payback de la inversión en prácticamente menos de un año. A ver, sí. Dime, adelante, adelante. En la industria todavía la diferencia es abismal. Por eso es que la industria no tiene opción de ponerse a escoger cuál de los combustibles es el más apto para sus procesos. Normalmente, cuando una industria tiene acceso a gas natural, por descontado lo utiliza para sus procesos por temas que tienen que ver por mantenimiento, lógicamente precio y, como lo acabo de mencionar, por temas medioambientales. Claro. En ese sentido, todavía nos falta que los mexicanos conozcamos más los beneficios del gas natural. ¿Cómo estamos en consumo en México en ese sentido? Mira, te lo voy a decir en términos de cuota de penetración en el país, en México, y comparado contra otros países. El gas LP es el energético que más se consume a nivel residencial. Estamos hablando de aproximadamente el 79% de las familias en el país consumen gas natural. Ok. El 11% de las familias en el país consumen leña. ¿Cuánto? ¿El 11%? El 11%. Wow. Y el 7% de las familias en el país utilizan gas natural. ¿Cómo crees que está más arriba la leña que el gas natural? Pues es un tema de disponibilidad energético. Desafortunadamente no hay suficiente cobertura por infraestructura de gas natural en todo el país. Pero, por ejemplo, en Monterrey, donde existe gas natural desde hace más de 90 años, y que por eso es una de las razones por las cuales Monterrey es una zona industrializada y con una vocación de exportadora. Claro. 90% de las familias en Monterrey utiliza gas natural. Porque es un tema cultural. A otras ciudades en el país también han tenido unos crecimientos muy importantes desde la llegada de gas natural, con impactos muy positivos en términos de empleo, inversión extranjera directa, más empresas y, lógicamente, con unos beneficios medioambientales muy importantes. Claro, a ver, vamos a empezar a entrar a temas un poquito más polémicos, mi querido amigo. Sí. Me queda claro que, bueno, el proceso para sacar el gas natural, pues es a través de los pozos petroleros, se separa el gas natural del aceite y ahí empieza toda una cadena de distribución y una cadena de cosas que se están haciendo. ¿Hay suficiente gas natural en nuestro país para depender más de él? Ok, es una buena pregunta. Déjame explicarte cómo estaba la balanza primero de gas natural en el país. Aproximadamente entre un 65 y un 70% del gas natural que se consume en el país es de importación, viene de los Estados Unidos. Okay. Y accedemos al precio más bajo del mundo. El precio del gas natural que se tiene en México, que prácticamente es el precio que adoptamos por las referencias de los principales indicadores que existen en los Estados Unidos, nos hace tener un energético muy competitivo en precio de otros países. Entonces, el 70% aproximadamente se importa de los Estados Unidos y números más, números menos, el 30% se produce en el país, pero con una producción acá de petróleos mexicanos que cada vez es menor, porque ha faltado presupuesto, inversiones para que se sigan realizando las actividades de exploración y producción. Dime una cosa, Ricardo, en México es rico en gas natural, ¿no? Según tengo entendido, tenemos grandes reservas, tanto prospectivas como de 3P le llaman, una cosa así, sí. En gas natural. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué no estamos aprovechando ese recurso que es natural, que lo tenemos, pues, digamos que a disposición, que tú lo has dicho muy bien, falta la inversión? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no aprovechamos esta industria? ¿Por qué no aprovechamos esta ventaja que la madre naturaleza nos dio por ubicación con el gas natural? Mira, desde nuestro punto de vista, lo que ha faltado es una política pública muy enfocada a elevar la producción del gas natural, incentivando pues, todos
participantes que pudiera haber en el mercado para que haya más opciones y más producción. Uh-huh. Sí se tienen importantes yacimientos de gas natural en el país. De hecho, estamos rankeados en el séptimo lugar, entre el séptimo y el octavo lugar a nivel mundial. Y la mayor parte del gas natural que se tiene detectado pues, a nivel de reservas, la forma como se puede explotar, producir, es a través de técnicas no convencionales. Estoy hablando del fracking. Del famoso fracking, claro. Y bueno, pues aquí, como bien sabes, se tiene pues, algún desconocimiento o información desvirtuada acerca de las afectaciones que pudiera haber cuando tú aplicas los procesos de producción utilizando fracking, a diferencia de los Estados Unidos, en donde pues, realmente los Estados Unidos y particularmente el estado de Texas y Nuevo México tuvieron pues un incremento importante en la producción tanto de petróleo como de gas natural utilizando el fracking. Uh-huh. Gran parte justamente de ese gas pues es el que nosotros estamos consumiendo. Entonces, sí hace falta mayor información y una gran difusión de cuáles son las ventajas y los beneficios del gas natural y sobre todo informar correctamente sobre los efectos que pudiera haber cuando aplicas ese tipo de procesos, que realmente nuestra legislación ya contempla en la parte medioambiental los cuidados que debe haber en los procesos para no afectar el medio ambiente. A ver, esto del fracking es un tema sumamente polémico y que muchas personas pues a veces lo satanizan y otros lo defienden. Entonces, finalmente, el fracking para las personas que nos están viendo, bueno, pues es una forma de extraer tanto el petróleo como el gas a través de las piedras que se les llaman lutitas, y estas lutitas, bueno, pues se encuentran a una gran profundidad dentro de nuestra placa terráquea, y bueno, pues para poder precisamente romper esa molécula se necesita inyectar mucha agua a grandes cantidades de presión con ciertos químicos para que esa piedrita en donde adentro se encuentra el gas y el petróleo, bueno, pues reviente y salga este hidrocarburo, tanto gas como petróleo, y bueno, pues de esta manera se empieza a hacer. Pero dentro de ese proceso tan sencillito, así como lo hemos explicado que es el fracking, existen muchas mal o bien información. Tú dime, mi querido Ricardo, ¿contamina demasiado o no contamina demasiado el fracking? ¿Va a acabar con el agua o no va a acabar con el agua por las grandes cantidades de agua que se utiliza por la inyección y para romper este tipo de molécula llamada lutita? ¿Cómo es? Mira, de acuerdo a la información que inclusive puedes encontrar en el internet y en muchos lugares, pues realmente los procesos, la tecnología del fracking ya está muy desarrollada. Entonces, bajo esa línea, te podría decir que el fracking hoy por hoy, y de acuerdo a estas nuevas tecnologías, las afectaciones que se tienen al medio ambiente son menores. Ok. Y por lo tanto, deberíamos de subir a la discusión en nuestro país e incorporar en la política pública en temas de energía la utilización del fracking. Creo que la información ahí está, la tecnología ahí está, las empresas con grandes experiencias también ahí están. Y bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano del gobierno y llegar a acuerdos satisfactorios que nos permitan utilizar este tipo de tecnologías y aprovechar el gas natural que hoy por hoy, por lo menos en la parte de industria y en la parte de generación de electricidad, tiene un papel muy importante y si queremos que nuestro país llegue a tener niveles de desarrollo para que se generen empleos y se genere nuevamente una actividad económica, es bien importante contar el gas natural y sobre todo con cobertura nacional en todas las entidades federativas. Perfecto, eso me gustó. Eso de que el gas natural puede ser un motor de crecimiento para el país, creo que es completamente cierto, creo que todos coincidimos en ese sentido. Y de acuerdo con lo que este servidor tiene de datos, es que, bueno, pues en la reforma energética promovida por administraciones pasadas, de Enrique Peña Nieto específicamente, bueno, pues
aprobaban el fracking y de hecho, bueno, pues se empezaban ya a planear algunos pozos para hacer en fracking. Creo que hoy tengo entendido se han perforado dos, ¿no? A través de esta técnica, si no mal me equivoco. Pero bueno, llega una nueva administración, la de Andrés Manuel López Obrador, ¿y qué pasa? ¿Se detiene más el proyecto? Sí, y yo creo que es un tema, repito, que hay que subirlo en la agenda para que se pueda seguir discutiendo y cómo es que podemos aprovechar, pues digamos que el gas que ya se tiene de alguna forma en yacimientos y que se tiene detectado. Ahora, ahorita que mencionaste, me gustaría dar unos datos y hablando del desarrollo, Sí, por favor. son datos estadísticos duros, o sea, está comprobado. Los estados, entidades federativas que tienen gas natural, tienen un crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio del 6%, mientras que los estados que no tienen gas natural, sus incrementos en Producto Interno Bruto están en el orden de un dígito, de 1, 2 o a veces hasta negativo. Entonces, realmente el gas natural hace la diferencia en un estado que tiene el energético con suficiente disponibilidad. Habiendo gas natural en una entidad federativa, es motivo para que la industria se establezca y genere empleos bien remunerados y de largo plazo. ¿Qué pasó con la red de gasoductos? No sé, no se hizo como lo planeaban. Yo me acuerdo a este Ochoa Riza decir que iba a ser una gran red de distribución y que íbamos a tener gasoductos prácticamente en todo el país y que íbamos a bajar desde la zona sur hasta la zona norte y íbamos a tener todo este asunto. No pasó nada en ese sentido, ¿no? Eso es lo que falta también, Ricardo. Sí, mira, creció la red de gasoductos de transporte, que son los grandes ductos que llevan el gas natural a todas las entidades federativas donde está presente. Sí ha crecido de tener 12,000 kilómetros a prácticamente 17,000 kilómetros en los últimos 10 años, pero no es suficiente. Realmente, gran parte de este esfuerzo tiene que ser continuado y el objetivo es gasificar el sur del país, el sur-sureste del país. Y para eso sí se está construyendo toda una infraestructura que va a permitir inclusive fluir el gas natural desde los Estados Unidos hasta la península de Yucatán. Oye, Ricardo, pero yo vengo escuchando eso desde la administración de Enrique Peña Nieto. O sea, Sí, ya son muchos años, ¿no? sí, fíjate que el ducto submarino realmente entró en operación pues, el año pasado, antepasado, realmente hace poco tiempo, y después se han tenido que hacer una serie de modificaciones a infraestructura existente a lo largo del país y ya se anunció la construcción de un ducto que va a conectar Ciudad Pemex con el ducto del Mayacán, que es el que ya lleva el gas a la península de Yucatán, lo que va a permitir en primera etapa disponer del orden de los 200 millones de pies cúbicos diarios, donde hoy por hoy están fluyendo 90. Eso le va a dar mucho oxígeno, por decirlo de alguna forma, a la península de Yucatán, porque hoy por hoy la península de Yucatán paga la energía eléctrica más cara del país. Okay. Eso va a permitir generar más electricidad y además disponer de gas natural para la industria. Entonces, nosotros estamos muy contentos por cómo es que se están llevando las cosas. Vemos ya en el corto plazo la gasificación de la península y eso va a ser una gran oportunidad de llevar desarrollo justamente a los estados de Tabasco, de Campeche, de Quintana Roo, de Yucatán, que tanta falta hace un combustible que le va a dar competitividad a las entidades. De la misma forma, también estamos viendo cómo es que podemos llevar el gas a Chiapas y Oaxaca, también sería un reto muy importante para el sector. Esta industria, ¿cuántos empleos genera y cuántos empleos podría generar si tuviéramos una red de distribución como la de Estados Unidos, por ejemplo, que sé que ya me fue muy alto? Pues mira, es muy variable. Te podría decir que una empresa distribuidora que se instala en una zona geográfica determinada genera una determinada cantidad de empleos por distribuidor, pero afuera, o sea, como empresas subcontratistas, se produce un efecto de 5 veces. O sea, hablando de una distribuidora que tiene que contratar
lecturistas, ingenieros, operadores, contratistas, vendedores, pues realmente se produce un efecto muy importante en la generación de empleo de todas las personas que están relacionadas a la prestación del servicio, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que haya gas natural, repito, va a ser la motivo para que una industria se instale y ya dependiendo del tipo de industria, pues es la cantidad de empleos que se van a generar. Eh, y bueno, pues eso es parte de los beneficios y de la derrama económica que se pueda producir. Claro. Oye, Ricardo, déjame regresar al punto del consumidor, a la gente de a pie, la que nos está viendo en estos momentos. Ya hablamos un poquito de la cuestión macro, de la cuestión legislativa, de la reforma energética y de todo lo que sucedió con esta red nacional de gasoductos. Pero me gustaría preguntarte algo que quizá muchas personas que nos están viendo se están preguntando en estos momentos. ¿Ustedes, como Asociación Mexicana de Gas Natural, también apoyan al consumidor? Es decir, aquellos que necesitan o que quieren, demandar un mal servicio, un buen servicio. ¿Cómo funciona la Asociación Mexicana de Gas Natural? Mira, la Asociación Mexicana de Gas Natural aglutina prácticamente 80 empresas que a su vez tienen presencia pues, a nivel nacional en distintos actividades, desde lo que es la distribución, transporte, gas natural vehicular, empresas que tienen que ver con suministro también de equipos y accesorios. Uh-huh. Estamos hablando de una muy buena cantidad de empresas que forman parte de la asociación. Bueno, y hablando específicamente de los distribuidores o la distribución, que son los que entregan el gas natural al cliente final, y estamos hablando de la industria, el comercio y el sector doméstico, sí, definitivamente como parte de las condiciones generales de prestación de servicio, es por obligación que las empresas distribuidoras tengan centros de contacto, de atención a clientes, Ok. que puedan atender cualquier solicitud que pudiera tener el cliente. Y bueno, y lo que nos interesa como distribuidores es hacer crecer la red de distribución y tener mayor cobertura. Y para eso, bueno, pues las empresas distribuidoras hacen inversiones muy importantes que son parte de los compromisos que se tienen con la Comisión Reguladora de Energía. Uh-huh. Hay que hacer crecer las redes de distribución y llegar a más colonias todos los días. Entonces, aquí lo que hacen las distribuidoras es que mediante todo un proceso de ventas, de contratos, pues también hacen financiaciones de cada uno de los contratos y se los dejan en horizontes de tiempo de tal forma de que el cliente pueda pagar cómodamente junto con el recibo y con el consumo de gas. Entonces, las empresas están haciendo un gran esfuerzo para que justamente la red y la cobertura cada vez sea mayor. Perfecto. Oye, y en caso de que la gente tenga alguna duda de cómo contactar a sus gaseras o cómo contratar algún servicio, saber si en su colonia hay acceso, ¿hay alguna manera de saberlo? ¿Hay algún mapa? ¿Hay algo para poder, pues, indagar? Sí, mira, todas las distribuidoras dentro de sus zonas geográficas tienen medios que ponen para los clientes y se pueden contactar con ellos a través de internet, a través de ahora la novedad son las aplicaciones en el celular, a través de Claro. aplicaciones especiales, ya te puedes comunicar con la empresa, ya puedes tú saber si es que hay gas o no hay gas en la colonia donde te vas a cambiar, por ejemplo, o si tienes dudas sobre los lugares donde puedes pagar tu recibo, también se te puede atender. Entonces, puedes tener contacto con el distribuidor local a través de internet, a través de la página web, a través de los centros de contacto telefónico. En fin, hay muchos medios que es parte de la actividad que tiene el distribuidor, hacer ver a los clientes cuáles son todas las formas en cómo se pueden contactarlos. ¿Cuál crees que sea el futuro del gas natural en nuestro país? Pues va a ser un futuro prometedor. Creo que se están haciendo las cosas bien y las empresas que hoy por hoy están trabajando en México tienen muy claro que esto es un verdadero reto. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos humanos y todos los esfuerzos en inversiones por llevar al gas natural. El gran reto, repito, tanto de esta administración como de la Asociación Mexicana de Gas Natural
es llevar el gas natural a todas las entidades federativas del país, poniendo especial énfasis en el sur-sureste y llevar el gas natural a todas partes. Entonces, hoy lo vemos y lo tenemos como un objetivo y creo que se está trabajando en ese rumbo. Por supuesto. ¿Algo más que gustes agregar, mi querido Ricardo? Pues nada de que agradecer a ti y a tu audiencia el tiempo que nos han dado para platicar sobre los beneficios, las ventajas. Creemos que una de las razones por la cual el gas natural no tiene la suficiente cobertura, más allá del tema de la infraestructura, es la falta de información, la falta de conocimiento. Y bueno, pues este tipo de oportunidades nos dan el espacio para que podamos platicar ampliamente, tanto contigo como con la audiencia, y conozcan los beneficios. Realmente hay una gran diferencia cuando en una entidad federativa llega el gas natural, porque realmente lo sientes en el bolsillo. O sea, claro, para los comercios pequeños, los comercios medianos, la industria, el taxista que está utilizando gas natural en sus vehículos, los beneficios son muy palpables. Entonces, estamos trabajando fuertemente para llevar el gas natural a todas partes. Oye, Ricardo, hay un como mito por ahí entre saber si, por ejemplo, los calentadores domésticos, las estufas domésticas, dicen que salen más caro, ¿no? Las que usan gas natural, ¿no? Que las de gas LP. Esto es un mito, ¿no? Yo creo que no. Sí, yo creo que es parte de la desinformación que hay en el medio y es responsabilidad de nosotros explicarle a la comunidad de que pues al final son dos energéticos que utilizan el calor para distintas aplicaciones, nada más de que una unidad de calor del gas LP comparado contra la misma unidad de calor del gas natural, pues sí hay una diferencia del 30% de costo. Súper. Pues de verdad, qué plática tan sabrosa, mi querido Ricardo. Ya abarcamos todo casi en media hora de este tema tan apasionante, hablar realmente del sector energético. A mí en lo personal me gusta mucho porque durante muchos años cubrí la fuente energética de periodismo, pero bueno, esas son otras historias, en fin. Pero bueno, yo te quiero agradecer, mi querido Ricardo, de verdad el tiempo y la disposición, porque siempre es importante saber que ustedes están dispuestos a saber y a decir que pues ahí está una opción más, que ahí está un energético que nos puede ayudar a las finanzas personales de nuestra casa, a las finanzas personales o empresariales de nuestra pyme, de nuestra mediana, grande o micro negocio, y que ahí lo tenemos, nada más es cuestión de que nos informemos. Y esto del gas natural, mi querido Ricardo, es como las finanzas personales. La gente que no se sabe administrar es porque no se informa, no lee, no se interesa, pero si usted se interesa más en temas tan sobresalientes como el gas natural, las finanzas personales, las inversiones, todo esto que pues hay y existe en nuestro país, créame que usted poco a poco va a tener mejor información, y la información es poder, y eso va a querer decir que usted va a estar empoderado. ¿Tú coincides con esto, Rich? Totalmente de acuerdo. Perfecto, bueno, pues nos escribe Hugo Samash y nos dice: qué buena entrevista, me da una visión más amplia sobre el gas natural. Te agradecemos mucho, mi querido Hugo, por seguir nuestra transmisión completamente en vivo en este lunes, y por supuesto le agradezco una vez más a Ricardo Ortiz, él es consejero de la Asociación Mexicana de Gas Natural. La verdad es que me encantó platicar contigo, Ricardo, y te voy a comprometer a que cuando tengas algo importante que decirnos e informarnos de la asociación, del sector o de algo que quiera o que esté planeando la propia Asociación Mexicana de Gas Natural, aquí en Finanzas Personales a la Carta, las puertas están abiertas. Y es más, no es que estén abiertas, tienes el compromiso de avisarnos y decir: Adrián, ábreme espacio porque voy a dar un buen anuncio sobre el gas natural en nuestro país. ¿Te late? Me late muy bien. Ahí vamos a estar y bueno, con nosotros te buscamos cuando queramos dar una noticia relevante al respecto. Perfecto, pues yo te agradezco mucho, que tengas una excelente noche, y lo mismo para ustedes, mis queridos amigos de Finanzas Personales a la Carta. Por supuesto, durante toda la semana, ya lo saben, tendremos temas bien interesantes. Conéctense con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube y también en nuestro Twitter. Cuídense mucho, si van a salir, ya lo saben, cubreboca y por favor, sana distancia. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos absolutamente todos. Ricardo, buena noche, gracias, hasta pronto.